Mari Mari Punamgen, Mari Mari Compuche, Pincheta Karina Pingen, Cabekeo Tañecopal, Puriloche Tañetogun, Cantuje, Somotenche, Las Quenches Somotenche. Hola a todos, esta es mi lengua mapuche, soy mapuche tehuelche y lo que les dije en esta presentación es que a qué me dedico, es lo que se acostumbra a decir, quién es uno, de dónde viene. Yo vengo de la zona de Bariloche, Furiloche, conocida como con el nombre mapuche, gente detrás de la montaña, y me dedico al canto, a enseñar, a transmitir a través del canto. Feley, Elvira. Bueno, mi nombre es Elvira Espejo, yo vengo del sur de Oruro, Bolivia, soy aymara y quechua, mi mamá es aymara, mi papá es quechua, hablo las dos lenguas. Trabajo más en temas de investigación, en este caso de la recuperación de los cantos arqueológicos, históricos de la región, y es un trabajo a largo plazo y eso es lo que hago con las tejedoras del lugar. Feley, Feley. Bueno, el trabajo de recuperación de cantos ancestrales también ha sido muy importante, Elvira, ¿no? También en lo tuyo, el canto como hilvanando, como lo que ha ido tejiendo, el encuentro, ¿no? Entre todas la comunidad desde adentro y después hacia afuera, ¿no? Sí, así es, siempre es un trabajo como, no sé, trabajar con las tejedoras en autorreflexiones y conocer desde adentro. Claro. Sí, en nuestro caso, por ejemplo, nosotras que aprendemos a tejer también, a hilar, es un momento también muy importante, es como ceremonia, porque cuando se hace una prenda va dedicada, porque cuando se hace una prenda no solamente está compuesta de lana, dicen las abuelas, ¿no? Sino también de pensamiento, de preocupaciones, de las tensiones que uno tiene cuando aprieta el tejido, cuando va suelto y uno está más liviano, más tranquilo, porque son tejidos que tardan muchísimo tiempo en tejerse. Entonces siempre algo que les enseño a los chicos cuando voy a los colegios es eso también, ¿no? De todo lo que hay detrás de cada pieza, de cada hecha en telar, todo el trabajo, toda la dedicación que hay, no solamente una prenda, un objeto de cerámica y que se pone ahí y ya está. Hay toda una historia ahí que también nos hemos encargado de contar los que nos animamos, ¿no? Primero a reconocerse como originario, después animarse a usar nuestra platería cuando empezamos a aprender de dónde salen. Lo tuyo, Elvira, bueno, es muy similar, esto de tener ¿no? el tejido, de haberlo aprendido desde muy chica y bueno, todo lo que significa para ustedes la cosmovisión, ¿no? En cuanto al tejido. Sí, es un trabajo arduo que yo diría es como una educación de la casa, ¿no? Que nos instruye desde la niñez y nos entrena, ¿no? Y al entrenar uno va aprendiendo, reaprendiendo. Pues son especialidades que uno lo toma a largo plazo, ¿no? No es que vas a aprender en corto tiempo, ¿no? Y es un trabajo que nos lleva dependiendo de dónde estás, con qué estás o cómo estás, porque en muchos casos también la educación formal es distinta, no tiene estas mismas especialidades que están adjuntas, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido es bien complicado porque solo se hace este trabajo en la comunidad, en la casa, no en la escuela, no en las aulas formales, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es complicado, pero vale la pena, digamos, aprender y conocer y saber de quiénes somos, cómo somos, ¿no? Uno aprende en la casa una cosa y después cuando llega al colegio aprende otra, ¿no? Esto es muy distinta, porque en la casa uno aprende, yo que me he criado con mi abuela, con la transmisión oral, no había escritura, mi abuela no sabía leer ni escribir, así que todo lo contaba, lo enseñaba contándome
y en esos silencios largos que hacen los abuelos, ¿no? En el campo, cuando se hace fuego, cuando se hace una comida, buscar la forma de transmitir siempre en todo momento, desde cuando uno cocina, cuando uno está aprendiendo a hilar en el uso. Es otra enseñanza. Cuando uno llega al colegio es todo lo contrario, hay mucha gente que hablan todos a la vez, los mayores también, y uno tiene que adecuarse, ¿no? Es muy, muy distinto ese cambio. Sí, así es realmente. Hay que adecuarse y hay que trabajar, no nos queda otra. En la cultura de ustedes hay también, me imagino, de cómo aprenden, ¿no? Las mujeres, de dónde viene el tejido. Nosotros, por ejemplo, las mapuche, nos cuentan las abuelas siempre que aprendemos, salimos tejedoras por la Laliancoché, que es la araña. Lo que contamos siempre a los niños es esa historia, ese peu que llamamos, de cuando una jovencita había quedado sola y estaba desesperada porque era cautiva y aprendió a hilar imitando los movimientos de una Yalien que le habló con voz de araña, y es ahí donde surge nuestro tejido y nuestro laboreo. ¿Ustedes también tienen algo así? Creo que no. Ah, Creo que no son obligaciones que realmente hacemos todos, ¿no? Todos estamos obligados a tejer, tanto hombres y mujeres, porque tenemos que vestir. Entonces, como claro. tenemos que vestir, es una obligación que todos tienen que hacerlo, ¿no? Ujú. Es así. Y de Peu, lo que sería traducción para nosotros, los mitos y leyendas, para ustedes, ¿cómo sería la traducción y qué tipo de mitos o leyendas, qué es lo que se cuenta a los niños en cuanto a eso? Ay, sí, hay muchas leyendas, ¿no? Dependiendo a las regiones, o leyendas de todo tipo, ¿no? Ya sean del territorio, de acción social, de los mismos desarrollos, dependiendo, ¿no? Hay una gran variedad. En muchos casos incluso son articuladores entre lo arqueológico y lo histórico, con lo que ha sucedido. También se va construyendo y reconstruyendo, ¿no? Como un viaje. Entonces, hay muchos hilos conductores, digamos, de las propias comunidades. Y eso, como son maestras y maestros, pues van enseñando a los niños y los niños van aprendiendo. Claro. Y cómo es en el caso nuestro, en las comunidades, la cultura ha sido patriarcal. La mujer ha tenido un rol eh, por ahí en segundo plano, pero no así menos importante. De las mujeres, bueno, nos hemos transmitido, en el caso nuestro, usamos la platería mapuche en homenaje a la luna, en esa historia donde son las lágrimas de la luna de un sufrimiento que tuvo ella, y las mujeres, bueno, aprendemos a usar y a hacer la platería, a lucirla, eh, y sí, siempre ha sido dominante el varón en sí en la cultura. En la cultura de ustedes me imagino que también, ¿no? No, creo que eso es una cosa reciente, ¿no? Nosotros no tenemos eso, a lo menos en mi región no hay eso. Eso es muy reciente, viene con la parte colonial y la parte republicana. La parte de la república ha sido la más fuerte incluso, ¿no? Porque ha sido muy machista, de que lo quisieron cerrar, de que los hombres manejan todo, no las mujeres. Pero históricamente o en términos arqueológicos viendo es completamente distinta, ¿no? Hay mujeres empoderadas que tienen sus propias decisiones, sus linajes, y tenemos todos los poderes, ¿no? Tenemos todas las fuerzas y creo que esos son variantes distintas, no son lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido me impresiona porque no es lo mismo, pero la gente se centra más en lo colonial, se centra más en lo republicano o se centra en la actualidad, porque es lo que conoce. Por esa razón creo que es bien importante una autorreflexión desde adentro, desde incluso cómo sería el primer inicios, digamos, ¿no? Eh, eh, ¿Qué es lo que vamos a ver en el video, Elvira? Yo he decidido ver un video, un último trabajo que nosotros hemos pasado por una gran dificultad en Bolivia, ¿no? En este último tiempo, con todo el golpe del Estado que ha habido.
Probablemente mucha gente no lo cree, no lo entiende, pero ha sido muy dura, en especial para las personas que somos de raíces indígenas de las comunidades, ¿no? Entonces hemos visto jóvenes muy perdidos en ese sentido, ¿no? Los jóvenes están lavados el cerebro con este tema de educación formal, de blanquearse y mirarse hacia el norte, hacia Europa, y no poder valorar su raíz, ¿no? Entonces se trata de eso. Hemos trabajado entre tres personas. Estoy yo, está el Álvaro Montenegro y la Nina Uma. En esta sinergia de ideas trabajamos en esta autorreflexión, ¿no? Cómo podemos decir quién eres tú, de dónde eres tú, ¿no? Por lo menos aprender de tus raíces, ¿no? Entonces eso fue el trabajo. Claro, el hecho de encontrarse y en los jóvenes, el trabajo de los jóvenes también cuesta mucho en todos lados cuando se trata de pueblos originarios, de que van creciendo y eh, en mi caso me ocurre que voy a los colegios y empiezo a preguntar los apellidos y empiezo a despertar porque se empiezan a enterar ahí, ¿qué apellido sos? Cayuqueo. ¿Y qué significa cayuqueo? No saben, y bueno, ahí empezar a enseñar, Quiñe, Pocola, Melique, Chucayú, Cayú es seis, y qué es senderitos, seis senderitos significa tu apellido, y vos qué apellido sos, yo soy Coliqueo, caminitos rojizos entonces, y así los niños empiezan a descubrir, pero va en el trabajo del docente, va en el trabajo de una sociedad también, ¿no? De poder aceptar, de que ellos estén tranquilos, de que quien va y les habla es también uno más, es un mapuche más, con el mismo color de piel, que pasó los mismos sufrimientos, la misma discriminación. Eh, ¿Cómo has vivido vos el tema de la discriminación? ¿Has sufrido? Sí, creo que sufrimos una infinidad, pero no quiero hablar de esas cosas porque no es tan bueno, ¿no? Porque hace muchos sufrimientos, muchos recuerdos. Entonces no me gusta hablar de eso, digamos, porque es muy fuerte y es bien chocante. Y además poder mostrar a la gente esto igual pareciera como fortalecedor, ¿no? Entonces, no me gusta hablar de eso, pero sí pasamos por una infinidad de dificultades y uno tiene que ser valiente, ¿no? Es la única, eh, lo único que nos queda, la palabra y la lucha de hoy es esta, ¿no? La historia no la podemos cambiar, eh, siempre digo, y sí la podemos escribir nosotros de adelante y como mujeres luchadoras de la vida y fortalecidas, porque es eso lo que nos ha hecho nuestro propio trabajo, ¿no? Nos hemos alimentado y fortalecido nosotras mismas y entre nosotras, entre muchas, para poder llegar hasta acá. Eh, Así que, bueno, la verdad que el, también hay un video que se va a pasar sobre el trabajo mío, no sé si en colegios o alguna presentación, pero lo que se trata es de despertar, de contar y cantar, que es nuestro trabajo en definitiva, ¿no? Contar y cantar para preservar una memoria, una cultura. Sí, me parece bonito cantar y compartir con los niños y jóvenes, más que todo para que ellos también aprendan, ¿no? Y conozcan quiénes son, cómo son, digamos, ¿no? Creo que eso les puede ayudar también a tener su propia reflexión, ¿no? ¿Cómo te responden o cómo te reciben? ¿Qué pasa cuando vos vas o ibas a los colegios, cuando empezaste a ir? ¿Cómo ocurrió eso? Am, Creo que yo no voy, en realidad. Creo que no soy profesora. No me aceptarían como profesora quizás, pero lo que yo he tenido más bien un acercamiento es en el último trabajo del disco que hemos hecho con el Álvaro, y ahí comenzamos un poco a estudiar, ¿no? El estudiar o entender, digamos, cómo estos cantos funcionaban, dónde se las interpretaban, cómo eran, ¿no? Y las narrativas nos ha dicho que
la mayor parte de los cantos eran para todos, hombres y mujeres, ¿no? Y como eran hombres y mujeres, había que trabajar en conjunto con la escuela, con el colegio, con el pueblo, ¿no? Y esa tarea es bien grande porque no estamos hablando de una persona, estamos hablando de muchas personas. Entonces, nos ha tocado coordinar, trabajar y buscar, ¿no? Buscar las conectividades. Y además es bien difícil la conectividad de lo rural hacia lo urbano, del urbano hacia lo rural, porque mucha gente ha migrado también a las áreas urbanas concentradas, que son los periurbanos. Y al ser periurbano, pues mucha gente pierde sus esencias, ¿no? La primera generación quizás más o menos se acerca porque viajó con el papá, con el tío, al pueblo. Pero la generación que ya no ha tenido esa oportunidad, digamos, en este caso la segunda generación, tiene esas dificultades, ¿no? Ha perdido por completo. Ahora lo interesante es que no conoce plenamente el pleno urbano, tampoco el rural, y como es urbano, así periurbano, concentrado, pues se entrega al folclore. Y el folclore tiene esa creación, ¿no? De un poco de lo urbano concentrado y un poco de lo rural, tiene un mix. Entonces, para ellos el folclore es lo máximo, ¿no? Es algo que le puede, digamos, rimar en su noción de ser del periurbano, digamos, en este caso. Entonces nos tocó trabajar en una conectividad con cómo vamos a hacer las voces blancas, en este caso de los niños y jóvenes, y tuvimos que buscar muchas opciones. Ahora es muy complicado, las escuelas, colegios urbanos concentrados no aceptan este tipo de intervención. Entonces hay una escuela en Achocalla que se llama Curmihuasi, que tiene esa noción, ¿no? Tiene su propio huerto donde cultivan, tiene su propio espacio para criar animales, tiene un taller de música con los instrumentos nativos. Hay profesores que se acercan a la investigación y innovan más desde ahí. Entonces, algo diferente, no es una escuela formal, así como lo conocemos. En términos artísticos, creo que los alumnos son mucho mejor que cualquier, en cualquier escuela, colegio que se haya firmado, ¿no? De esas escuelas son excepcionales porque conocen más de cultura. Entonces nos acercamos a ellos y trabajamos, nos ha tocado muchos años, no fue rápido, tuvimos que coordinar, tuvimos que ensayar, tuvimos que enseñar al docente Aymara. Claro, conoce la lengua, pero no conoce los cantos. Entonces, a él mismo le costó porque había ciertas terminologías que él no lo conocía, ¿no? Y por otro lado, el tema de la música, tenía que aprender los ritmos, ver, y así fue varias veces a visitar, a trabajar, digamos, con ellos, ¿no? Hasta que un día aterrizamos y decidimos entrar al estudio. Pero fue un trabajo a largo plazo, no fue algo rápido, digamos, porque estamos hablando de una investigación, de recuperación. Eso normalmente no se tiene en corto plazo, ¿no? Entonces, eso es como nosotros trabajamos, tratamos de que esto aterrice en su propia realidad, ¿no? Bueno, sí, tenés razón en eso de que cuesta mucho y esto de buscar testimonios, ¿no? Hace poquito me tocó dar un taller para la Biblioteca Nacional junto al director Guillermo David que me convoca, un taller sobre cultura mapuche, fue simplemente el taller de la Biblioteca Nacional, los talleres en sí siempre son con escritores, gente académica, y, y esta vez
decidieron integrar a alguien de pueblos originarios y con la temática de nuestros pueblos originarios, con una serie de temas de cómo los mapuche vemos nuestra cosmovisión, nuestros símbolos, cómo vemos la muerte, cómo vemos, bueno, la medicina natural, nuestra música, el significado. Y la verdad que yo pensaba, bueno, se anotarán 20 como mucho, cómo es esto virtual y esto, cómo será. Y un día me encuentro con que había 1.400 inscritos en este taller y la cantidad de inquietudes que tenía la gente de saber, ya era distinto de que alguien cuente desde adentro cómo era nacer mapuche, mezcla con tehuelche, de empezar a aprender porque pasamos nuestro genocidio y después nuestros padres hicieron un silencio y de ahí los que nacimos con la sangre y la fortaleza tuvimos que aprender como de nuevo todo y empezar justamente lo que vos decías de buscar testimonios, ¿no? de visitar a esa gente que había quedado dispersa en los campos eh, poco fructíferos en cuanto a riqueza de tierra, ¿no? Los que fueron dados después en ese desparramo que hubo en esa guerra, fueron dispersos por todo el territorio, por nuestra Patagonia, y quedaron asentados en tierras como las de mi abuelo, mis abuelos, muy alejados, una tierra muy árida, donde casi no hay agua, es lo que les tocó y bueno, ellos salieron de ahí. Pero bueno, era en esta recuperación, fue también volver a ese lugar, ¿no? Lo que vos decías, de volver al origen, de saber quién es uno volviendo al lugar. Volvieron al lugar, a visitar a esos abuelos y abuelas que estaban en sus ranchitos, que la gente paisana, como acostumbramos nosotros a decir ahí en la Patagonia, eh, nos autodenominamos así, los paisanos, como otro mapuche, ¿no? Siempre dispuesta, porque el hombre de campo tiene eso y tenemos eso, de brindar lo que tenemos, la torta frita, un guiso, compartir ese ranchito pequeño, la palabra al lado del fuego, como riqueza, ¿no? Y como transmisión y para que perdure. Así que fue ese también un gran trabajo de poder también distinguir los regionalismos en cuanto a las lenguas, la lengua mapuche, el mapuzungún que decimos nosotros, así lo llamamos, el lenguaje de la tierra, la lengua de la tierra, cambia, depende de la región. No es lo mismo en la provincia de Buenos Aires que en el sur, en la Patagonia y cerca de la cordillera y lejos de la cordillera, cambia mucho, se ha perdido mucho también, entonces por ahí es muy difícil entender a un mapuche que es de la provincia de Buenos Aires, que habla una mezcla con lengua pampa o ranquel, todo en el mapuzungún, todo en ese lenguaje, así que ha sido también un arduo trabajo y de recopilar los cantos ancestrales, ¿no? Los cantos sagrados como el taíl, como el ulcantum, el taíl que es ese canto a un elemento natural, la capela nomás, que se le canta al viento, se le canta a algún animal, o hasta las piedras, porque todo tiene su riqueza y con los sonidos hacemos ese juego de palabras, ese juego con la voz y la boca en sí, cantándole y homenajeando en ese canto a esa cascada, a esas, como te decía, esas piedras que tienen esa forma redonda, y cómo cantar eso, cómo hacer. Y el tail sale, tiene que salir, uno tiene que ir, sentarse al lado del arroyito y cantar e improvisar. Entonces sale algo así como el yo, 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 hiem, yo, hiem, yo, hiem, ra, ra, lafken, lafken, hiem, hiem. Es observar y como decías vos claramente, ¿no? Eh, estar somos lo que somos el contacto, ese mapuche quiere decir gente de la tierra, o sea, lo mismo, estar en contacto, ser parte de la tierra, y con la música nos pasa eso, nosotros tenemos ese contacto de imitar con la voz ese sonido natural, y darle ritmo y cantarle algo. Son cantos muy breves, muy cortitos, acompañados con el caso del cultrún.
un instrumento, un tamborcito hecho con cuero de potro y vasija, y también siempre el ritmo es el latido del corazón. Kasuhanye kaita, troquilha pingaita, mapuyei mai. Kasuhanye kaita, troquilha pingaita, mapuyei mai. Cuando le pregunté a la abuela Lucía Cañocurrá una vez, le digo, abuela, ¿cómo se hace para seguir adelante? ¿Cómo hizo usted para seguir adelante? Ella me contestó que había simplemente que tener buen pensamiento. Hay que tener primero conocimiento para tener el comer raquizuan, el buen pensamiento. Y con el buen pensamiento uno tiene el corazón tranquilo. Entonces, de esa forma uno puede llevar ese latido en el cultrún tranquilamente, en lo circular, siempre en nuestra cosmovisión, el círculo de la vida, ¿no? Todo vuelve, por eso uno tiene que estar siempre atento a escuchar a la naturaleza, pero también a escuchar a los hermanos, ¿no? Interesarnos, prestarle atención, eh, estar tranquilos y dedicarnos ese momento para poder conocer algo más. Eh, bueno, me gustaría saber, te preguntaría un montón de cosas para encontrar similitudes porque son muchísimas. Sé que vos tus tiempos también son muy acotados, pero bueno, a lo mejor si querés contarnos algo más acerca de tu trabajo o de tu experiencia, alguna anécdota, algo que te haya ocurrido, que recuerdes muy bien, también sería lindo escuchar. No sé, me gustaría contar muchas cosas, pero la fuerza mayor de trabajo siempre exige que estemos en otros lados también. Am, yo creo que es diferente, ¿no? No, soy una persona que he crecido hasta 15 años en mi pueblo, entonces tengo una absorción de la comunidad. He aprendido la lengua, he aprendido textil, sobre la textil. Mi papá es agricultor, mi mamá es tejedora, entonces tengo las dos fuentes fuertes, ¿no? Conozco todo el movimiento de la educación comunitaria, cómo se maneja en la región. Ahora, en términos poéticos de los cantos, todo pueblo, toda comunidad tiene su noción de ser. Todos tenemos ciertas estructuras culturales que tienen sus conocimientos, sus acciones de la vida social en diferentes tiempos, momentos, ¿no? Y nosotros también lo tenemos, ¿no? Y eso no es en cualquier momento, por ejemplo, hacer ciertas cosas. Tienen sus tiempos, tienen sus espacios. Hay el tema de lo sagrado, que solamente es en ciertos momentos específicos. Hay cosas festivas que es para todos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todos estos desarrollos que se ha tenido en las comunidades y en muchos casos son fragmentados también por investigadores, ¿no? Lo toman pequeños fragmentos y lo convierten bajo la noción de cómo ellos comprenden, no bajo la noción de las propias comunidades, porque uno es que no habla la lengua, ¿no? Y ahí tenemos problemas. Por eso a mí me interesa mucho la estructura lingüística, ¿no? Porque también todas las lenguas originarias son dinámicas, no es nada estática. Entonces, como son dinámicos, por ejemplo, en uno de los cantos no conocía una terminología, algo que nunca yo escuché, no supe, y fue muy difícil para mí comprenderlo, pero estaba dentro de la rima, ¿no? Estaba dentro de la estructura poética. Y cuando comenzamos a investigar, a preguntar, cuando comenzamos a conversar entre las tejedoras, entre los maestros, las maestras. Y era bien complicado porque ellos tampoco recordaban de qué eran. Entonces, tuvimos que hacer muchos viajes con las comunidades, también ellos preguntarse un poco, ¿no? De qué se trataba. Y resulta que es una terminología
Puquina, que sería antes de los incas, y era terminología que estaba para el mismo sitio, para el mismo lugar que decía el inca, ¿no? Entonces teníamos la terminología puquina, teníamos la terminología quechua con los incas, y luego lo cerraba con la terminología aymara de los señoríos actuales. Estos 3 pisos del lenguaje nos ha enseñado el desarrollo de sus propias civilizaciones. Entonces el territorio en este caso antes era Puquina, después de Puquina pasó al Inca, después del Inca pasó a la Aymara. Nos mostró, ¿no? Nos mostró y está dentro de la estructura lingüística de la poética. Y en muchos casos no los estudiamos a fondo y eso nos pasó, ¿no? Y aprendí de esa noción porque son terminologías que nos ayudan a comprender la misma historia del desarrollo. Y así fue un trabajo desde ese momento entendí que esta dinámica nos puede dar muchas pistas para entender, ¿no? Nos puede mostrar que imagínate en el mismo lugar, en el mismo espacio, precisando con cierta terminología, nos ayuda a comprender las conectividades. Bueno, Elvira, ya tenemos que ir cerrando, así que un mensaje como despedida y los agradecimientos te dejo para que hagas tu despedida, tu cierre. No, simplemente gracias por la invitación y bueno, gracias por escucharnos. Hay que seguir compartiendo y hay que seguir trabajando desde los pueblos para el pueblo, ¿no? Es lo único que puedo decir. Leila, bien. Gracias, hermana. Bueno, mi agradecimiento también para la Biblioteca Nacional, para el director Guillermo David y para la Feria del Libro de Córdoba por esta convocatoria. Son estos espacios los que necesitamos los originarios para contar nuestra cultura, ¿no? Desde la oralidad, que también es un tesoro que tenemos que merece ser oído. Así que, Feley, Chaltumay, Capeucayal, gracias y hasta siempre. Territorios, conflictos muy notorios, indígenas.
y la modernidad, nuestra estrategia fundamental. Coasapus, medicina ancestral. Cientos de años, miles de años no nos van a eliminar. ¿Quién y cómo diciendo, Eisi Cerita, dejando tu pueblo, así estás caminando? Olvidando tu pueblo, así estás caminando. Me voy, me escapo diciendo, estás caminando. Recuerda con todo el corazón, ¿quién eres tú?